¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, todos nuevamente iniciando con la bendición matinal y la propuesta de título que nos da el autor el día de hoy es usa lo que tienes. El sucesor de Adod fue Sangar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Toma esto el autor del libro de los jueces de la Biblia y cita, cuando Sangar salió de su casa para arrear a la yunta de bueyes de su familia, nunca imaginó la magnitud del desafío que le tocaría enfrentar. Ese día el hijo de Anat se enfrascó en una lucha desigual con los filisteos, y apenas con una guijada de bueyes hirió a 600 enemigos del pueblo de Dios. Una guijada de bueyes, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es una vara larga que en un extremo tiene una punta de hierro con los boyeros que pican en la yunta. ¿A quién se le puede ocurrir enfrentar a un ejército con solo una vara? A Samgar, su acción heroica liberó a Israel del yugo opresor y, de acuerdo al diccionario bíblico, permitió que los caminos que habían estado debajo en el control de los opresores pudieran ser transmitidos y transitados libremente por los hebreos. El nombre de este desconocido personaje bíblico apenas se menciona en 2 versículos, pero las lecciones que nos enseña son tan valiosas que, por ejemplo, la primera lección que salta a la vista es cuando le llegó el llamado de Dios para liberar a su pueblo. Sangar estaba listo. No pidió pruebas ni señales, ni tampoco alegó ningún tipo de excusa para liberarse de esa responsabilidad. Hizo lo que debía de hacer y en qué forma lo hizo. La segunda lección es menos importante. Según Sangar, usó lo que tenía a la mano, una vara para arrear bueyes, y con ella hirió a 600 filisteos. Tal como lo indica Matthew Henry, aunque se tratara de un arma ordinaria, esa quijada de bueyes logró más con la bendición de Dios de lo que sin la bendición de Dios hubiera podido hacerse con la espada del mismo Goliat. No dudó en absoluto que en ese día fuera el poder de Dios lo que permitió a Sangar lograr lo que dicha semejante proeza, pero tampoco dudó de que ese día el poder de Dios se manifestara de manera tan portentosa en Israel, porque encontró en Sangar un instrumento dispuesto e idóneo. ¿Puedes imaginar todo lo que Dios podría hacer si estuviéramos listos cada vez que Él lo necesita? Todo lo bueno que sucedería si, al igual que Samgar, escucháramos y echáramos mano de los pocos o muchos recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Qué tal si dejamos de quejarnos por lo que no tenemos y comenzamos a usar los recursos que tenemos con el poder de Dios para la gloria de Dios? Si el autor ilustra su título, usa lo que tienes con la escena bíblica del libro de los jueces. Y sí, efectivamente tiene razón, este personaje escondido en la Biblia hizo una proeza con lo que menos uno podía imaginar. Muchas veces las historias de guerras se narran con la idea de poderosos ejércitos, poderosas armas, armas sofisticadas, desde la antigüedad hasta nuestros días, pero poca gente le da importancia a lo que es pequeño. Veíamos, por ejemplo, que el apóstol Pablo se confirmaba con tan poco, así de sencillo. ¿Por qué? Porque él ya sabía tener en abundancia y tener en escasez. En la escena de los jueces hay varios ejemplos. Tenemos ahí este ejemplo de Sangar, pero también tenemos el ejemplo de Gedeón, mismo caso. Nada más que Gedeón fue más complicado. Se quejaba hasta que dio con el clavo de que era el llamado de Dios y la mano de Dios que lo ayudaba. En el caso de Sangar es más notable. Simplemente salía como cualquier hebreo de esa época a arar con la yunta de bueyes que tenía. Y con lo que picaban a los bueyes para que caminaran, se defendió y defendió a su pueblo. Es que se fueron 600, que se fueron más, que se fueron menos, eso es poco importante. Lo importante son dos aspectos. La confianza de este hombre en el Señor su Dios y el amor a su pueblo. Pudo haberse negado, no estaba capacitado para una lucha de estas. Los filisteos eran enemigos rudos, pero también eran más fuertes que ellos y más numerosos, simplemente. Pero no se echó para atrás, como se diría comúnmente, no tuvo miedo.
sino simplemente qué elementos tengo y con estos me basta y le bastó. La invitación del autor precisamente es eso, no estarnos quejando. Por lo general, el ser humano dice, no puedo hacer esto porque no lo tengo. Podemos avanzar con los pocos medios que tengamos. Mucha gente le falta un brazo, le falta una pierna, pero avanza, camina. Y a veces no estamos completos y nos la pasamos quejando. Simplemente hacer lo que tenemos que hacer con lo que nos ha dado, poco o mucho. No importa la cantidad, sino la calidad. Quisiera concluir con la oración del autor. Señor, no importa si mis talentos son pocos o muchos, capacítame para usarlos hoy de un modo que puedan glorificar tu nombre. Pues que pasen un muy buen día. Esto fue su bendición matinal.